Que tal? Moi boa tarde, señoras e señores, benvidos a Conexión Galicia. Xa está todo o equipo preparado para este primeiro programa do ano 2026, un ano que se presume pois apaixoante informativamente. Comezábamos xa en xaneiro cunha noticia pois de gran importancia internacional, a detención de Nicolás Maduro, coas consecuencias que ten tamén na política doméstica. Esta mesma semana coñecíamos xa as primeiras enquisas, unha clara vitoria do Partido Popular, unha ampla suba de Vox e a debacle do bloque da esquerda. De todo isto falaremos hoxe, 13 de xaneiro. Parabéns os agricios e os hilarios que están de santo neste día que se celebra o Día Mundial da Loita contra a Depresión, o Día Mundial do Chicle e o Día Mundial dos Stickers. Deste día falaremos e celebraremos cos nosos convidados, con Aida Bao, xornalista de la cadena SER. Que tal? Que tal, María? Como estás? Moi ben. Cantos días é hoxe? Hoxe é día de moitas cousas. Hoxe é día de moitas cousas, por iso estamos de volta. Javier Casqueira, xornalista del País. Non me siento implicado por ninguno de esos días, ¿eh? Bueno, pola loita, pola depresión, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Bien, pero personalmente. No, é verdad. Preferimos comer chicle. Pero bueno, bien, con ganas este año, ¿no? Que va a venir muy interesante. Iso é. Pilar Cernuda, xornalista, ¿qué tal? Muy bien, me ha encantado lo del chicle. Sí, ¿verdad? A mí me gustaban los chicles y cuando yo era pequeña, que eran unas bolas rosas así, tremendas, que ahora ya todos son muy simplificados. No, que va, nada, por eso digo que me gustaban los de aquella época, ahora son todos americanos. Sí. Víctor Rubido, director del Debate, ¿qué tal? Moi ben, moi ben. Eu tamén son do... Había unhas bolas, unhas máquinas preciosas ali. Sí, é verdad, esas máquinas antigas. Había uns chicles moi famosos que eran los bazooka. Sí. Eran así tres niveles. Sí. Todo cambia. Todo cambia, todo cambia agás a política que continúa e continúa un ano máis neste 2026. Hoxe temos noticia do día. Despois de 10 meses, o vindeiro luns, Sánchez e Feijóo reuniránse na Moncloa. Pedro Sánchez quería tratar co líder da oposición ese envío de tropas a Ucraína, pero a oposición exixe que se fale de moito máis de toda a política exterior. Isto foron as primeiras reaccións. Le quiero recordar que siempre y de manera habitual el presidente del Gobierno da cuenta, han sido múltiples las comparecencias en el Congreso de los Diputados para compartir la posición de España. Por cierto, con un absoluto liderazgo internacional del presidente Sánchez. El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Bueno, pois cada un o seu, non? O liderado de Pedro Sánchez por unha banda e as exixencias do Partido Popular pola outra. Aida Bao, dende logo, a antesala da reunión non é a mellor. Non é a mellor. A min a verdade é que como cidadá dame un pouco de pena, porque para empezar pareceme demasiado tempo estar 10 meses sen que haxa unha reunión entre o presidente do goberno e o líder da oposición. Eso en calquera democracia, tamén na nosa e tamén con calquer color de calquer goberno, non? Especialmente neste caso porque estamos a vivir unha situación moi complicada a nivel xeopolítico. Sí que é certo que a reunión a nivel internacional é máis que necesaria, sobre todo porque para facer os cambios de calado que quere facer o goberno, como plantexar a posibilidade de enviar tropas de paz a Ucraína ou incluso valorar o que se fai con Groenlandia, que agora mesmo tamén é un tema moi importante na Unión Europea, creo que é importante que o líder da oposición poida, digamos, ter unha conversa co goberno e que o goberno lle explique o que está a facer, non? Entre outras cousas porque o Partido Popular é un partido, pois eso, que aparte de liderar a oposición é moi importante en España e non pode ser que o executivo, digamos, actúe sen ningún tipo de cortapisa ou de connivencia, non? Estábamos vendo aquí estas imaxes de Junqueras, que non se asusten os telespectadores que estas imaxes, esta reunión falaremos logo, sí. Pero bueno, con respecto a de Feijóo, creo que o que me dá pena é ver os partidos agora, por exemplo, xa a Miguel Tellado, como dicías, María, pois de alguna forma nos vai adiviñar o que vai pasar despois, non? Van sair e cada un utilizará políticamente esa reunión para os seus, pero creo que habería unha parte moi grande da ciudadanía que agradecería que por unha vez houbera acordo en algo, saíran de acordo en algo. O que pasa que eu creo que agora mesmo o Partido Popular, porque está na oposición e porque xa o manifestou públicamente moitas veces, o que está é a tratar de que se convoquen unhas eleccións anticipadas e tratar de facer caer o goberno todo o que poida. Entón, supoño que por desgraza farán o cálculo político de que agora mesmo non lles ben amosar demasiada sintonía co goberno. Igual nos sorprende. Igual nos sorprende. Máis aló desa foto na Moncloa, que podemos agardar desta reunión, Pilar? Pues lo primero que yo creo es que es importante la reunión
tiene razón lo que ha dicho Aida, que se tenía que haber celebrado con más naturalidad. Es que ¿cuánto tiempo lleva Sánchez en el gobierno? 7 años y pico, 3 y pico con Feijóo como líder de la oposición, y se han visto 2 veces, yo creo, 3 como mucho. Ahora, una vez que te convocan para una reunión para hablar de Ucrania, lo que me parece una tropeza por parte de Feijóo es que ponga condiciones previas. Porque, es decir, primero, te han invitado. Y si tienes que hacer algún comentario sobre el encuentro, hazlo después. Entonces tú, si en este momento dices, pues yo, mi posición va a estar en función de lo que hablemos, porque quiero hablar de esto y de esto y de esto, hombre, yo creo que la política de Estado también tiene mucho que ver con el talante, con los comportamientos, con eso. Si tú dices, voy a ir, claro que voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Estamos hablando de un tema que es un tema de Estado. Por supuesto que sí. Y una vez que empieza la reunión, tú puedes decir al presidente de gobierno, hombre, creo, presidente, que podemos hablar también de otras cuestiones. Está el tema, no solamente el de Ucrania, está bien la OTAN, está viendo un problema muy gordo con Groenlandia, con Venezuela, y eso es bueno para todos, incluso para ellos dos. Pero esto de poner esa posición, o sea, yo creo que lo peor del PP es cuando suelta a los tellados. Me entendéis perfectamente, no solamente tellados, sino los que van ahí a la bronca. Y es lo peor de los partidos políticos. Y si Feijóo quiere tener imagen de hombre gobernable, o sea, que puede gobernar, tiene que tener otra actitud, yo creo, ¿no? Entonces, a mí no me ha parecido... Yo cuando lo he visto esta mañana, que además me lo han mandado muy orgullosos desde el partido, que no, hombre, que no, yo estoy acostumbrada a otro tipo de políticos, no me gusta. Javier, non sei se concordas con Pilar e que expectativas tes da reunión. Le estaba escuchando y estaba modulando un poco mi percepción, porque yo no estoy de acuerdo en principio, fíjate, aunque ahora te he entendido un poco mejor lo que querías decir. Yo creo que el PP tiene derecho, y está bien, coincidiendo todos como coincidimos, yo creo que Vieito también, de que no tiene nombre, que no se vean, que no se hablen, que no se puedan llamar, y más ante un contexto internacional tan brutal, o sea, no tiene nombre, y la responsabilidad la tienen los dos, pero el presidente del gobierno más, porque es presidente del gobierno. Hoy contaba en El País que en lo que va de legislatura, el ministro de Exteriores y el responsable de Exteriores del Partido Popular ni se han llamado en todo este tiempo. No ha habido ningún contacto sobre política internacional, que no ha pasado nada, ironía, ¿no?, en estos años. Pero el matiz que le quería hacer a Pilar, yo creo, es verdad que a lo mejor, y ahora lo estabas matizando, y es verdad que el tono, a mí también me ha llegado igual, de las fuentes del PP, pero yo sí creo que el PP tiene derecho y que en este contexto no tiene mucho sentido tener una conversación entre el presidente y el líder de la oposición solo sobre Ucrania, cuando está cayendo la que está cayendo en Venezuela, cuando estamos viendo a Trump cómo está cayendo, cuando se va a pedir un aumento de la inversión en defensa que tiene que ver con todo esto. Está bien que el Partido Popular ojalá lo hiciera más, que llegue con sus planteamientos, con sus propuestas, con sus alternativas. Pero es verdad que sonaba un poco a condición, ¿no? Vale, pero yo sí creo que por lo menos que si tú tienes una relación de presidente del gobierno a líder de la oposición, el presidente del gobierno propone unas cosas y tú como líder de la oposición se podía haber hecho de esa manera que dices tú, pero tampoco está mal que le anticipes, oye, yo quiero hablar de estas otras cosas porque no tiene sentido ponerse a hablar solo de Ucrania. Claro. Ese es el matiz que yo creo que le hago. Perdón un segundo, Vieito. Es que yo creo que hubiera sido mucho mejor que no haya puesto esa, que parecía como una especie de amenaza, o entras en estos temas o yo no voy, sino que al final, si efectivamente Sánchez se niega a hablar de esos temas, yo dice, mire, ustedes he ido con toda mi buena voluntad, pero me encuentro un presidente de gobierno que, como siempre, es un tipo que no quiere hablar de nada. Lo siento, una barbaridad. Habría sido no sé. He oído que Vieito discrepa, non? Non, eu estou de acordo que é moi importante que nunha democracia o presidente do goberno e o líder do primeiro partido da oposición se vexan, porque ao fin e ao cabo entre os dous representan casi que o 80% da sociedade, non? A min iso pareceme que é normal, en todas as democracias que coñecemos é así, aquí en España houve moitos, pero tamén houve moitos desencontros, Felipe Aznar, Rajoy e Zapatero, en fin, isto é un clásico. Pero, por outra banda, sí é certo, porque víamos as imágenes da última entrevista que tivo Feijóo con Sánchez. Feijóo levaba lentes, levaba gafas, operouse no brao do 24. O sea, que mira o tempo que levan xa sin sentarse. O primeiro que hai que decir, dende o meu punto de vista, é que a ver se hai paz en Ucrania, que sería unha gran noticia.
É dicir, salvo que probablemente ao mellor teñen información como a veces ocurre que ao mellor no Ministerio de Asuntos Exteriores, os servicios de inteligencia e tal, teñen adiantado que pode haber un acordo e que pode haber un gran pacto para que vayan forzas de pacificación de países distintos. O gallá, agora mesmo o que non ten sentido non vai mandar España soldados a combatir, irían a garantir a paz como fixeron noutras misións internacionais. E depois é que eu creo que en calquer país debería haber un consenso en determinadas materias. Unha é en materia de asuntos exteriores e outra é en materia de defensa. Eu hoxe tive a oportunidade de falar con un enxeñeiro de telecomunicacións que está moi metido no mundo da defensa, que leva moitos anos, e el si me di que os protagonistas dende Felipe González ata hoxe no mundo da industria da defensa son os mesmos e os interlocutores no goberno prácticamente tamén. É dicir, que por arriba van cambiando os ministros, os altos cargos, pero en realidad a línea de continuidade de altos cargos ven sendo o mesmo. Ten bastante sentido que en materia, insisto, de defensa, porque, por exemplo, cando se fai un programa, como estamos na televisión galega, poñemos o exemplo das fragatas 110 de Ferrol. Cando se fai un programa deso xa se sabes que vai levar 10, 15 anos, entre que, bueno, as fragatas levanse planificando fai moitos anos. Cando se remate a última fragata en Ferrol, probablemente será no 2035, a estimación que hai. Claro, pois cambiarán probablemente varios gobernos, de varios ministros. Insisto, defensa e asuntos exteriores merecen un consenso. Sí. Logo falaremos do panorama internacional porque é absolutamente inestable, como tamén o panorama xudicial e o panorama político, porque a presenza do inhabilitado Junqueras na Moncloa pois non sentou ben a todo o mundo, nin máis o agasallo que levou de aquí, os 4.700 millóns de euros, é a última peaxe de Pedro Sánchez, Aida? Bueno, eu creo que o Goberno ten que asumir, que creo que xa o fixo, que non ten maioría parlamentaria. Entón, o Goberno ten que negociar. Con Junts saílle rana, polo menos de momento, e veremos que pasa con Esquerra Republicana. Pero está claro que o Goberno agora mesmo non ten unha maioría para poder, digamos, operar sen as forzas minoritarias do Parlamento e necesita convencelas. O que di o Ministerio de Facenda é que son 21.000 millóns e que son bueno, o listado que temos das comunidades, non? Que Andalucía que recibe máis tamén porque ten máis población, que Cataluña o que non paran de repetir é que como é a terceira que máis aporta, tamén é a terceira que máis recibe. Bueno, podemos entrar a debatilo porque efectivamente a min, por exemplo, a nivel económico chamame a atención porque gustaríame saber que pasa coas comunidades que menos aportan pero que estamos nun sistema de redistribución de riqueza, non? Pero está claro que o Goberno ten que buscar algún tipo de ferramenta para convencer a Esquerra Republicana para que, digamos, continúe dentro da órbita de apoio ao Goberno. É unha realidade. E creo que ou moito cambian as cousas ou vai seguir pasando. Igual que vemos en Extremadura que o Partido Popular necesita Vox, o Goberno necesita a varias forzas agora mesmo se quere que saigan adiante as súas iniciativas. Entón, bueno, creo que non sei se a última peaxe, pero dende logo unha peaxe nova que siguen pagando, evidentemente, e que van a ter que pagar outros partidos con outros distintos a partir de agora, porque o partidismo parece que de momento, inda que estén fortes o PP e o PSOE en comparación ao resto, non, aí Vox está tamén moi forte, por exemplo. As comunidades do Partido Popular en pé de guerra, o socialista Paje en pé de guerra, é constitucional este acordo que se chegou con Esquerra? Hombre, yo no soy experta en constitucional. Si lo llevan al tribunal probablemente de Pumpido probablemente dice que sí, pero a lo mejor tiene razón. Pero yo como no sé, yo lo que creo que es una desfachatez. Una desfachatez porque aquí están dando dinero para comprar votos y están vendiendo. Bueno, yo creo que a lo mejor para que la gente se venga a mi bando, que creo que esto es una tomadura de pelo, es que escuché la explicación que ha dado la vicepresidenta económica y ministra de Hacienda sobre por qué han llegado a este acuerdo de la singularidad en Cataluña. Estaba complicado de entender. ¿Cómo complicado? Eran los hermanos March.
De verdad, era la cosa más ridícula que yo he visto nunca en cualquier personaje público, y que encima es la vicepresidenta económica y tenía que estar presentando el proyecto más importante que tiene este momento en la mano. Era ella misma, que es la que tenía que sabérselo de memoria, se supone que lo sabe, era tan... No lo pudo explicar nada más que bueno, es como un spot, es un spot para llevar de humor, porque es que la pobre, es que es tal disparate lo que este acuerdo financiero autonómico, que bueno, yo lo digo a nuestros oyentes, si no lo conocen, busquen en internet, intervención de la vicepresidenta Montero, que les explicará a ustedes muy bien en qué consiste esto. Non se van a enterar de nada, pero se va a reír mucho. De todos os xeitos, este acordo ten que pasar polo Congreso dos Deputados e polo de agora non conta cos apoios, porque non sei se imaginamos a Podemos pois aceptando este pagamento a unha das comunidades máis ricas tamén. No lo sé, realmente no lo sé. A ver, yo creo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar, para empezar porque las propias comunidades del PP, que son la mayoría en España, ya están diciendo que no. Lo que pasa es que me hace gracia, voy a recoger de Pilar, dice que es una desfachatez el modelo. Yo estuve escuchando también la comparecencia y es verdad que la comparecencia era difícil. Sí, Magua non te la recollido hoxe, de verdad. Pero la ventaja que tenemos algunos, y Pilar también, es que llevamos muchos años en esto. Y claro, yo es que he estado allí, en el pasado. Es verdad que este modelo lleva fuera de plazo y prorrogado más de 12 años, que tenía que haberse renovado hace mucho tiempo, pero es que yo he escuchado en su día a Montoro explicar el modelo. Y yo he escuchado a los gobiernos de José María Aznar cuando hacían cesiones muy similares a esta, porque esto no ha empezado ahora. Cuando se aumenta ahora del 50 al 55, es que había que llegar al 50. Antes, y antes al 30, como hizo en su día José María Aznar, con la cesión de estos impuestos. Quiero decir que a lo mejor la desfachatez empezó hace mucho tiempo, y no es solo de este gobierno. Y en cuanto a las explicaciones, es verdad que la frase de financiación singular y la propia ordinariedad, es decir, la preferencia que parece en este caso fijarse sobre Cataluña, pues hace muy difícil de digerir esto para muchas comunidades autónomas y hacen bien. Ahora, si tú te pones a desentrañar lo que intentó explicar ella y a leer, no es fácil, yo lo reconozco. Hay muchas excepciones, hay determinados fondos para recuperar a las comunidades que sean perjudicadas. Estoy hablando fundamentalmente de las comunidades pobres, que es las que teóricamente salen peor paradas, a las que se compensa de otra manera. Es decir, cuando te pones a desentrañar el modelo hay una manera de calcular la población ajustada en favor de precisamente las comunidades más, varias de ellas de las más pobres o de las que tienen población más dispersa por toda España. O sea, el modelo es más complejo que decir simplemente Cataluña y ya me opongo. Y de hecho, en el concepto, estaba mirando ahora el dato, es difícil de entender como algunas comunidades, estoy pensando en Galicia en primer lugar, ¿no? Son 587 millones más los que va a disponer Galicia, los que dispondría Galicia que ahora, que los que tiene ahora, ¿no? Podemos estar todo el rato comparándonos. Es que Cataluña va a tener, bueno, Cataluña tiene 8,5 millones de habitantes y Galicia tiene 2 y algo. Es que Andalucía tiene más que Cataluña, es que tiene que ver muchos factores en todo esto. Yo, por situar un poco el debate, para no quedarnos solo con la frase de singular, ¿no? Pero vamos, dicho todo esto, yo creo que además en un año en el que vienen varias comparecencias autonómicas, una de ellas en Andalucía, en donde se juega ni más ni menos que el cargo la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, yo no veo que esto vaya a salir adelante, pero me parece que es un debate que había que tener, que estaba aplazado hace mucho tiempo y también, añado aquí, para provocar un poco el tema, me gustaría saber si un partido como el Partido Popular, que es un partido de Estado, tiene un modelo alternativo, porque el otro día en La Coruña, cuando hablaron de todo esto, dijeron, en el primer año, cuando lleguemos al gobierno, no han pasado estos 14 años de prórroga de mandato, no sirven para nada, ni nada, no, cuando lleguemos al gobierno en el primer año vamos a presentar el nuestro. Hombre. Falaba Casqueiro de Andalucía, pero tamén pois de Aragón, de Castela e León. Podería ser isto un suicidio para os candidatos de Pedro Sánchez? Home, eu creo que sí. Eu creo que, dende logo, Pedro Sánchez está facendo un cálculo que Cataluña lle dá moitos escanos, moitos máis que Aragón e Extremadura, por exemplo, non? Pero non cabe duda que, dentro do meu punto de vista, incluso de debate ideolóxico, é un misil á línea de flotación do que era, non sei, o alento ideolóxico histórico da esquerda europea, que é que todos somos iguales ante a lei e ante o fenómeno de convivencia. Eu, ao marxen non vou caer na trampa saducea de dicir, é que o PP o fai o mesmo. Pois moi mal. Pois moi mal. Se o PP fai o mismo, é moi mal. Eu o que quero defender é a un cidadán de Lugo, é a un cidadán de Almería, a un cidadán de Logroño, é a un cidadán de Barcelona, que todos é un de Bilbao. Teñen que ser todos iguales. É dicir, eu creo que isto é
que é increíble o que faga un partido de esquerdas, é unha volta ao concepto feudal da Edad Media. Tanto tes, tanto me das, non? Entón, claro, con este concepto, non, é que aporta moito, entonces teñeme que dar máis. O sea, que a señora Amancio Ortega, como é o que máis aporta con diferencia de Galicia, cando este enfermo, que lle den unha planta enteira do Juan Canalejo. É dicir, que vayan para ali. Entonces, bueno, eu respetei a todos, respetei a todos os turnos, que me parece moi interesante. É dicir, en primer lugar, a mí pareceme que é unha barbaridade dende todo, sobre todo da idea de progreso. Que é progreso? Estos que se chaman progresistas, mal chamados progresistas. Progreso é todo aquilo que nos fai millor, todo aquilo que nos fai máis xustos, que nos fai máis avanzados. Isto é un retroceso á Edad Media. Antes aportaban soldados ao señor feudo, ao soberano, e agora aportan escanos. E iso é no que estamos. É dicir, a mí parece que é unha colisión absoluta ca idea de igualdade. E xa digo, a min o argumento de que o PP o vai facer, pois a min pareceme fatal. Faga o PP, ou faga o PSOE, ou faga o Susan Corda. Podemos vai no apoiar, porque Podemos está nesa deriva tamén. Outra cousa é a Izquierda Unida, digamos, os que ainda teñen algunhas esencias do sentido comunista e tal, pero Podemos, como non ten máis ideoloxía que manterse aí, como Sánchez, vai apoiar o que sexa. E eu, finalmente, o que quería decir, hai outro dato moito peor, e é que é o pagar o IVA, o IBE, o Imposto do Valor Engadido, en función de onde se fabrica. Bueno, a mellor a Galicia con Citroën e con Inditex, o mellor lles ven ben a dúas provincias. Pero a min pareceme que iso é eu creo que é un error por parte dos. Agora mesmo pagas o IBE donde compras. É dicir, ti compras un pantalón de Zara en Madrid e o IBE liquidas en Madrid. Agora vas a comprar un bote de Colacao e o IBE vai se liquidar en Barcelona. Bueno, eu creo que iso é un error tremendo, porque evidentemente, claro, nosotros aquí podemos decir todo o que queiramos, pero España é un país de 50 millóns de habitantes, moi plural, moi plural. A mitad da sociedade española está en contra disto, absolutamente en contra. E entonces, eu creo que eu, de ser empresario catalán, me plantearía seriamente se é un bon reclamo comercial irlle dicindo a moitos cidadáns que sí están moi politizados, que sí están moi concienciados, que sí viven nun malestar permanente con este goberno, que o IBE o van a liquidar en Barcelona. Pilar. Un segundo nada más. Es que hace muy poco tiempo, un año y medio, este gobierno de Sánchez estaba en contra de este tipo de financiación autonómica. No tengo más que decir. Una vez más, él mismo se retira lo que en aquel momento defendía, que era que había que apostar por la igualdad. De verdad. Yo también añado otra acotación. Estaba buscando la fecha, porque me acuerdo, porque fue muy polémico en su día. Publicamos en el año 2014, 2012, jolín, me falla la fecha, pero era 2012 o 2014, en el periódico El País publicamos una tribuna de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid en aquel momento, y durante muchos años mano derecha de Esperanza Aguirre, diciendo que el modelo que había impuesto Zapatero era 2014, porque que el modelo era injusto, que había que premiar más a las comunidades ricas, que estaban infrafinanciadas, como el caso de la Comunidad de Madrid. Y salió el gobierno de Rajoy y de Montoro diciendo que dónde iba Ignacio González pidiendo más financiación para comunidades ricas como la Comunidad de Madrid. Pero claro, si es Cataluña, es diferente. Eu sigo dicindo... Estoy aportando al debate. Eu aporto que a min pareceme que non é un problema xa nin do PSOE nin do PP, é un problema dos cidadáns. É de noso, porque hai un dato, mira, a que máis financiada está, é dicir, partindo de que en función do que aporta cada un é 100, Cantabria recibe 120, é dicir, recibe 20 máis do que aporta. Baleares recibe 110, que Extremadura 105, e Cataluña recibe 105,6. É dicir, que Cataluña agora, co financiamento de agora, o marxen do que van a chegar agora, recibe 5% máis do que dá. Mentras que Andalucía, que é unha zona que con unha enorme potencialidade, porque entón Andalucía, que vai a mudar moito nos vindeiros anos, recibe o 94%, é dicir, 6 puntos menos do que dá. E Madrid recibe 96, 4 puntos menos do que dá. Pero tampouco nadie está cuestionando isto, o que está cuestionando é que non sexamos todos iguales. Por que razón, por exemplo, o caso de San Sebastián. San Sebastián ten 150.000 habitantes, a Coruña ten 250.000. E San Sebastián ten o doble de presuposto que o Concello da Coruña.
Así calquera alcalde en San Sebastián. Hasta os de Bildu, que son un desastre xestionando cando estuveron na Diputación, hasta seguro que fan ben. Por rematar, hai un informe de La Fuente, que é un gran experto en financiamento, un catedrático, que dixo que con este sistema, ademais, País Vasco e Navarra van a recibir o 70% máis que as demais comunidades. Isto é unha locura. É dicir, estamos nunha deriva, o sea, respetando moitísimo as opinións que estamos aquí vertindo, creo que de todas formas o debate agora mesmo é moito máis político e ideolóxico que de fondo económico, porque se nos metemos no fondo económico hai que, como dicía Casqueiro, entrar no informe a digamos, entender moi ben cales han sido os criterios. Os criterios non son, veña, Cataluña un premio, non sei que, non é iso, máis que nada porque eu, inda que non vin toda a comparecencia, sí que lin parte do informe, e aí tense en conta o contexto de cada comunidade autónoma. Dicías, Beito, eu estou de acordo contigo en que o que hai que fomentar é a igualdade, pero dende o punto de partida de que hai que fomentar a igualdade, o contexto non é o mesmo. A vivenda, os prezos, a poboación, os servizos públicos, a conectividade non é a mesma dunha persoa que vive en Baleares, que probablemente terá un problema enorme de vivenda e de conectividade, teno subvencionado é mellor, que en Extremadura, que non son capaces de que lles chegue o tren, pero, por exemplo, teñen menos prezos de alquiler. Quero dicir que hai que ter en conta moitísimas variables e que, ao final, eu creo, sinceramente, compañeiros, que aquí o debate non é tanto económico, porque todos sabemos que se o Partido Popular estivera gobernando e fora unha cesión ao independentismo catalán, estaríamos a facer unha análise ideolóxica. Quero dicir que ao final aquí hai moito diso. Como dicía Casqueiro, a democracia española xa ten uns cantos anos e non é a primeira vez que se fai unha cesión deste tipo, nin por parte do Partido Socialista, nin por parte do Partido Popular. En calquera caso, mañá xa pechamos, Casqueiro. Si era solo para decir que, de hecho, durante todo, y a mí tampoco me gusta recurrir al bandado, pero sí creo que da contexto. Durante toda la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno no se pudo prorrogar, no se pudo modificar el sistema, y no porque no quisieran. Todo el mundo puede encontrarte decenas de artículos y de presidentes autonómicos de todos los partidos diciendo que ese modelo no funcionaba, pero no fueron capaces de renovarlo. ¿Por qué? Porque los intereses son muy contrapuestos y no entra solo que Cataluña se sienta no discriminada y que Esquerra Republicana sean los votos claves. Hay aquí muchísimos factores a tener en cuenta, ¿no? Y es muy fácil mirar para atrás y ver cuáles eran las posiciones de distintos presidentes autonómicos en el pasado, ¿no? Pero pues, bueno. para mí veña, rapidiño, que imos cambiar. É un debate ideolóxico. Claro, para min é un debate ideolóxico. Pero non é de fondo económico. Para min é ideolóxico. É dicir, temos un partido de esquerdas que vai abertamente contra a igualdade dos cidadáns. A Unión Europea, un dos seus grandes programas é o de cohesionar os territorios. A gran polémica dos países do norte contra os países do sur é que lles estamos dando moitos cartos e malgastan. A campaña do Brexit, dos partidos contra a Unión Europea no Reino Unido era: oye, estamos dando cartos para que España, Portugal, Grecia, tal, malgasten o diñeiro. Pero por qué? Porque a filosofía da Unión Europea era cohesionar os territorios. Agora non. Agora non. Esta é a antesala que temos antes da celebración mañá do Consello de Política Fiscal e Financiera. Todos os conselleiros de Facenda van vir mañá a reunirse coa ministra Montero. Dende logo non é unha boa antesala. Onte coñecimos o manifesto de Jordi Sevilla, o exministro de Zapatero, ex-asesor de Pedro Sánchez, o manifesto que se chama Socialdemocracia 21, e as primeiras reaccións do Partido Socialista foron estas. El Partido Socialista no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno, al contrario, nos gusta, forma parte de nuestra forma de ser. Bueno, non hai medo ao debate, pero sí parece que hai medo a asinar ese manifesto, porque sabemos que está asinado por moita xente, pero non coñecemos os nomes. Porque no los conocemos porque el propio Sevilla ya hace tiempo que dijo que no iba a aportar nombres, ¿no? Que era una especie de movimiento de tanteo ante la situación que está viviendo el gobierno y que está siendo bastante catastrófica desde el punto de vista electoral, y además toda la repercusión que está teniendo en las próximas elecciones, que ya están ahí mismo regionales, pues puede pasar lo mismo que Extremadura. Entonces yo entiendo que hay en el Partido Socialista desde hace tiempo ya, hace años, hay una preocupación porque no todo el mundo está contento con el sanchismo, y digo sanchismo porque
evidentemente, dentro del PSOE es un ala, es el sanchista, y el otro los que son, ni siquiera son los históricos. Yo estoy rodeada de gente joven socialista y que no les gusta Pedro Sánchez por muchas razones. Y bueno, pues Jordi Sevilla pues ha decidido dar un paso adelante, tantear el terreno y hacer un manifiesto en el que fundamentalmente da su opinión sobre lo que cree que está pasando en el partido y cómo él enfocaría ese problema, esa situación, pero no da nombres, y si hablas con él tampoco te los dan, pero todos más o menos sabemos cómo se respiran. Y bueno, yo creo que es un intento más de decir, oiga, que no todo el mundo piensa como este presidente de gobierno, que además tiene un rechazo muy importante por parte de un sector de los ciudadanos españoles, y que sepan ustedes que el día que no esté él, yo creo que lo que ellos quieren, más que meter ahora el dedo en el ojo de Pedro Sánchez, es que por Dios que no sea candidato para as vindeiras eleccións, verdad? Porque todos sabemos que Pedro Sánchez lo que quiere, tiene asumido que no va a ser presidente de gobierno, que habrá otro gobierno, pero él lo que quiere, porque se lo cuenta a los suyos, es, bueno, yo quiero ser un gran líder de la oposición y regresar con mayoría absoluta. Claro. Y bueno, pues eso es lo que no quieren, una repetición de lo que estamos viendo ahora, que para muchos, y hablo sí que es en primera persona, es catastrófico. Os que non son sanchistas, pois tentaron quitarlle ferro a este asunto, pero non sei se o conseguiron. Bueno, eu creo que deberían de normalizar as diferencias, xa que temos a Paje todo o día, non? Normalizando as diferenzas, pois agora aparece Jordi Sevilla para normalizalas, pois deberían de asumilo con deportividade e normalizalo, que eu creo que é o que creo que trataron de facer, non sei se o conseguiron. Bueno, a min pareceme que, a ver, de alguna forma esta proposta de Sevilla se me queda un pouco desdibuixada. Se o que queres de verdade é presentarte como, non digo unha alternativa porque efectivamente el di que non é o que pretende, que simplemente o que quere escenificar as diferenzas, pero podes facelo nunha rolda de prensa, porque foi unha campaña digital, cun vídeo, cun subtítulos. Un pouco antigo. Sí, bueno, e ademais faltame un pouco de... Teño xente detrás, pero non podo dicir quen é. Entón, ao final, a sensación como cidadá é ver a un home só dicindo, bueno, non estou de acordo cos plantexamentos que está facendo agora mesmo o líder do partido, non? E creo que ao final os xestos en política tamén importan. Se de verdade tratas de escenificar unha nova corrente de pensamento con certa forza dentro do partido, creo que deberías de ter detrás algunhas caras. Non te digo que teñan que ser grandes figuras do partido, pero ter algunhas caras detrás, porque senón a sensación a min se me queda un pouco, non sei, Non se atreven? É probable, é dicir, a personalidade de Sánchez sábese que é moi colérica, é dicir, un home que non... Só hai que ver algúns dos pouquísimos whatsapps que trascenderon, como califica as súas ministras, el pájaro, etc., la pájara, e outras cosas máis. E aparte disso, quen o coñece de verdade, fai moitos anos, saben que é un home moi recoroso, ademais. Entón, eu creo que agora mesmo, dentro do ámbito, os que teñen posibilidade... Home, hai moitos ex-socialistas ou socialistas que, como xa non esperan nada, atrévense máis, non? Un deles é o propio Felipe, non? Pero a min pareceme que, efectivamente, tamén hai que normalizar que ten que haber corrientes en todos os partidos e que hai, insisto, que hai que fomentar a pluralidade, un pouco a biodiversidade ideolóxica. Incluso dentro dun determinado segmento ideolóxico, pois hai puntos de vista moi diferentes, non? A mí non me parece que sexa nada normal. Teño unha boa opinión de Jordi Sevilla, coñezo, está casado cunha rapaza de Cambre, eu coñecío antes de que fora ministro, despois cando foi ministro, xa non tuve a oportunidade de falar con ele a hora que estuvo en Red Eléctrica, pero ele dimitiu de Red Eléctrica, tuvo un enfrontamento con Sánchez. A mí pareceme que iso hasta é sano, pero venlle ben aos propios partidos, a todos. Oye, Rajoy sempre tivo unha línea dentro do partido que o poñía a caer dun burro, o propio Aznar no seu día. O sea, eso é normal. O que é inquietante do meu punto de vista é un pouco o diagnóstico que fai Sevilla, que pide voltar á socialdemocracia, pide atender máis os problemas dos cidadáns, pide non estar nunha confrontación permanente, pide, en fin, algo que son as cousas, non ser rehén dos partidos que agora mesmo o teñen, que son partidos que non teñen na súa ideoloxía pois un proxecto común de democracia en España. O sea, Bildu ou Esquerra non son dous partidos que din abertamente o que queren, que é independizarse.
en calquer outro país pois serían partidos, dende logo, bastante marginales, non? Sí, en resumo, que pide un achegamento ao bipartidismo, non? Sí, sí, sí. A ver, yo he tenido, creo que Pilar también, la oportunidad de hablar con él estos días y a mí me parece un ejercicio, no sé si nostálgico, de melancolía, de un felipismo que no va a volver. Y hablando del Partido Socialista, es verdad, hay apelaciones a los acuerdos entre PP y PSOE, pero fundamentalmente hay una apelación a un retorno del Partido Socialista de una época que fue distinta a la de ahora. Y ahí entramos en muchísimas matizaciones, ¿no? Se puede cuestionar las alianzas que ha hecho Pedro Sánchez en el Parlamento, pero son los partidos nacionalistas que han votado españoles en sus territorios, que tienen el mismo derecho que tú y que yo y que el otro, ¿no? Y el Parlamento es el que es, y no hay otra alternativa a esta. No hay otra alternativa en el Parlamento que esta para gobernar España, ¿no? A mí lo que me parece que tiene más razón es en el tema, y yo creo que esto vale para el Partido Socialista, vale para otros, pero como a mí no me gusta andar todo el rato con comparaciones, creo que es interesante el tema que se plantea de que falta debate interno del Partido Socialista, y esto es evidente, que es así. Y es verdad que sucede cuando un líder tan potente lleva muchos años, lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Hemos estado al final del felipismo y sabíamos lo que quería decir eso. Se fulminó el guerrismo, incluido Guerra. Ahora que son tan amigos, sabemos lo que significó aquella etapa, Pilar, lo vimos, ¿no? Y él es verdad que está ahora mismo en un momento muy presidencialista, el partido no tiene debate. Hablamos muchas veces en el Congreso, los periodistas que nos dedicamos a estos, de que, y digo la mitad de la Ejecutiva, cuando podía decir a lo mejor 3/4 partes de la Ejecutiva no la conocemos, los que nos dedicamos a esto. No te quiero decir los ciudadanos normales y corrientes, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema evidente, ¿no? Y está el problema incluso del debate sobre su sucesión. Es que puede perder las elecciones y Pilar tiene una teoría de que querrá quedarse de jefe de la oposición. Yo creo que eso no va a ser viable. Si eso ocurre, yo creo que no va a ser viable. Con lo cual, y luego en el documento, y termino ahí, hay cosas que además no me gustan nada. Hay al final de todo una apelación, insisto, no sé si nostálgica o qué, no, los hijos de la transición, prefiero los hijos de la transición que los nietos del franquismo y de la dictadura. Yo creo que en este país hemos hecho una buena transición, es reivindicable, es un buen legado, pero me parece fenomenal que también heredemos y que estemos preocupados por los nietos de los que sufrieron con la dictadura y los que están todavía buscando a sus familiares en las cunetas. Me parece que es un comentario que introdujo ahí que no me gustó nada. Pilar, querías intervenir. Sí, es un segundo nada más. Primero, el debate, efectivamente, en la última etapa de Felipe González hubo un debate interno tremendo, el guerrismo, en fin, todo lo que sabemos, los que hemos vivido aquella época. Pero en toda la época del PSOE, e incluso después de Felipe González, había algo que ha desaparecido con Pedro Sánchez, que era, primero había una corriente en el partido, que era la izquierda socialista, y se podía intervenir en los debates, y había, que a mí me parece lo más importante, en el Comité Federal no se permitía hablar a quienes iban a apoyar a la Ejecutiva, solo se daba la palabra a quienes tenían alguna crítica o alguna reflexión que hacer sobre algo que consideraban que no era correcto. Eso es como yo creo que tiene que funcionar un partido, y no esto de ahora sí buena, que esto es una secta de sanchista ridícula. En cuanto a lo de que yo pienso que Pedro Sánchez busca esto, no, es que Pedro Sánchez lo que cuenta es eso. Lo que cuenta es eso, y su gente lo cuenta, que es que él dice abiertamente, no nos va a venir mal pasar a la oposición, yo me voy ahí a hacer una serie de reflexiones, me voy a presentar con todo talante y volveré con mayoría absoluta. Bueno, lo cuentan abiertamente. Teño a oportunidade de ter falado tamén con parte do seu equipo máis cercano, e hai xente no seu equipo que incluso cree que teñen posibilidades se chegan ao 27, e como chegan. Quer dicir que isto de que está eu, sinceramente, isto sí que xa non son fontes, isto é opinión, eu vexo complicada a Sánchez na oposición. O mellor, despois sorpréndenos, pero todos son sorpresas con Pedro Sánchez, ¿verdad? En Europa que na oposición. Tamén é probable. Bueno, hai crise no Partido Socialista, ou voces discordantes, tamén hai crise no seo do goberno, sí, outra, porque nas últimas horas Pedro Sánchez presentou un plan de vivenda que durou 4 horas, porque ás 4 horas o seu socio, Sumar, xa tombouno, tirouno por terra e dixo que votaría en contra. Non son os únicos, tamén Podemos, Esquerra, creo lembrar, e Bildu. Hoxe, despois da rolda de prensa do Consello de Ministros, isto foi o que dixo a voceira do Goberno. Como el diálogo es permanente, lo importante es que cuando tenga que votarse en el Congreso de los Diputados, bueno, pues las fuerzas políticas se posicionen a favor de algo que es bueno para la gente.
Bueno, diálogo permanente, diálogo sí, pero Sumar, o que critique, que se enterou de todo isto pola prensa. Vieito Rubido, non sei se podes contestar ou... Sí. Do plan de vivenda. Sí. Bueno, eu creo que a vivenda é unha política consustancial a calquer goberno. Todos os gobernos teñen que ter unha política de vivenda, non? O que pasa é que a min pareceme que claro, nosotros tuvemos uns anos aí extraordinarios nos que chegamos a construir 500.000 de vivendas ao ano, non? Todo o boom ese do 2004, pero tamén 2005, 2006, etc., que coincidiu tanto nun goberno de Aznar como nun de Zapatero, pero o que pasa é que teñen que, para unha das razóns máis importantes para que se facilite o acceso da vivenda é facer unha profunda reforma dentro do goberno central e en cascada ir ás autonomías e aos concellos. Por qué? Porque agora mesmo, aquí en Madrid, a promoción de Valdecarros, que levaba 25 anos tramitándose, o Madrid-Galicia Norte, iba a decir, Madrid-Norte, leva máis de 30 anos. Claro, uns procesos, encarece moitísimo a vivenda, pero sobre todo é que non dá, o que falta é suelo. E entonces agora mesmo hai un problema que ten que ver máis ca legislación que a propia lógica e a dinámica económica. É dicir, en España fai falla o caso Campamento. O caso Campamento, a primeira firma do protocolo fíxose entre Bono, ministro de Defensa do primeiro goberno de Zapatero no ano 2005, e Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid daquela. Mira, pasou iso, pero é que da operación Campamento vense falando dende a década dos 80. Estamos no 2025. É que, claro, ese é o gran problema. E pasan nos concellos pequenos e tal. E xa non che digo nada se aparece sempre unha organización ecoloxista que está... Isto non é broma o que vou dicir, é que unha organización que atopou que había unha colonia de... Mariposas. Non eran mariposas, eran... De Torrejón, pero de Torrejón, non la de... Había un árbore que se troglodita, te dicían así, murciélagos trogloditas. E por iso non se podía entrar ali a facer nada. Claro, antiguamente non había tanto reparo, facíase... Pero o problema da vivenda, eu sigo dicindo, claro que Sánchez, calquer presidente, ten que ter agora mesmo unha gran inquietud porque hai moito problema co acceso á vivenda. Quedo con Madrid-Galicia, pero Madrid-Norte. Sí. Javier Casqueiro, durou ben pouco este plan. Bueno, vamos a ver. Dámoslo xa por perdido. No, vamos a ver. Claramente este es uno de los temas, ya era en la anterior campaña, va a serlo ahora. El problema no solo no se está mejorando, sino que se está agravando con la incorporación de casi 500.000 de inmigrantes que han venido a este país y que tienen que vivir en algún lado, con los jóvenes, etc., ¿no? Pero aquí hay muchas cosas que hablar, ¿no? Cuando planteamos este tema siempre alguien dice, es que es muy complejo. Bueno, para eso están los políticos, para resolver asuntos complejos. Para resolver los asuntos del día a día ya estamos todos los demás, ¿no? Y aquí, hay que decirlo así, las competencias no son solo del Gobierno central. Me encanta que Rubido haya hablado de la Operación Campamento porque me rejuvenece. Esta mañana, echando un vistazo, encontré una primera información sobre el Pentágono que el Gobierno quería construir en la Operación Campamento en julio de 1994, firmada por mí en El País. En 1994. Julio de 1994, firmada, está ahí con Leguina, mucho antes de lo de Gallardón y Bono, ¿no? Y ya estábamos hablando de construir un pentágono en aquella zona de campamento para intentar focalizar las nuevas viviendas y hacerlo más atractivo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que desde entonces llevan las administraciones implicadas, las tres, discutiendo cómo se hace esto, quién no lo hace, qué pasa con las licencias, qué no pasa con las licencias, y efectivamente han pasado todos estos años, ¿no? Y es verdad que las promociones tardan, en teoría, entre 7 y 10 años. Bueno, fijaos esta que ni siquiera se ha comenzado. Y implica a todos. Y seguramente habrá que acortar los plazos, habrá que intentar hacer, no solo construir, es cuestión de construir más viviendas, que ese modelo lo vimos en el pasado, ya vimos cómo funciona, es que lo que hay que construir son viviendas sociales, es que hay que hacer, y es una carencia que tiene España con respecto a Europa, tenemos el 2% de viviendas de alquiler con respecto a lo que tienen otras ciudades y otras naciones europeas de nuestro entorno. El problema de Madrid, dice Vieto, no, es suelo. Bueno, en Madrid es suelo, pero en otras zonas de España no es el suelo. Suelo hay en determinadas zonas de España. Lo que hay es que ponerse a ello. Y ponerse a ello las tres administraciones implicadas. Porque aquí hay ayuntamientos, hay comunidades y hay gobierno central.
Pilar. O sea, este plan que presentó ayer Sánchez lo presentó exactamente igual hace un año. Sí. Exactamente el mismo. Luego, a mí me choca cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho, no, es que me he enterado por los periódicos. Oiga, ¿usted no se enteró cuando lo presentó hace año y medio? O sea, a mí la impresión que tengo es que Sánchez está en la carrera de presentar cosas que pueden tener un buen predicamento o una buena acogida electoral, pero oiga, esto ya, ¿por qué si lo ha presentado hace año y medio no se ha cumplido? ¿Será porque no salen las cuentas? Porque claro, es muy fácil esto de decir yo le voy a dar un porcentaje, el 100% del IRPF no se le va a aplicar. Oiga, ¿y quién paga ese dinero? Porque aquí el gobierno venga a prometer cosas de pagar, de subvenciones, no sé qué, pero al final acabamos pagándolos todos. Esto no sale de una caja fuerte en que sacan un lingote de oros, lo pagamos todos. Entonces eso es importante también. Luego, voy a apuntar algo muy pedestre. Falta vivienda de alquiler, evidentemente. Cualquier país europeo tiene más porcentaje de viviendas de alquiler que en España. Pero ¿quién alquila vivienda en España? La cantidad de gente que está retirando sus propiedades del mercado de alquiler es asombrosa. ¿Por qué? Por la inseguridad. Aquí hace falta una ley contra los ocupas, no solamente contra los ocupas que te entran por la fuerza y tardas 3 años en echarlos, porque además conocen muy bien las leyes y saben las carencias de la ley española. Hablo de las personas de cuello blanco, inquilinos de cuello blanco, que te pagan la fianza con un poco de suerte el primer mes y luego dejan de pagarte y no los echas. No los echas, es imposible echarlos. Entonces, pues no, hay una variedad de gente que ha retirado las viviendas de alquiler. Efectivamente, hay mucha vivienda vacía en España, pero es que la gente no se quiere arriesgar a quedarse, que en muchos casos esas viviendas además es la vivienda que han comprado con muchísimo esfuerzo, porque saben que la pensión que les va a corresponder en su día no les llega y compran esa vivienda. Y se encuentran de repente que la alquilan a alguien y que resulta que les dejan colgados y encima tienen que pagar todos los gastos de esa vivienda. Entonces, eso es algo que es mucho más cotidiano de lo que la gente piensa y no hace falta nada más que alguien que tenga la voluntad de que se regule de manera que los que delinquen sean desalojados por quien sea, pero tienen que ser desalojados, y que los tribunales actúen con la rapidez suficiente para que les pongan en la calle. Y mientras estemos así, esto no se va a arreglar, independientemente de que hay que tomar medidas también de otro tipo, económicas, pero lo de la ocupación con K, desde luego, es un problema importantísimo en este momento en España. Para Aida Bao, o problema da vivenda sempre foi a súa prioridade, porque cada vez que rematamos temporada pregunto cal é o tema máis relevante e sempre diso mesmo, sempre me lembro. Eu creo que o gran problema da legislatura que ven, do goberno que veña, vai ser o gran problema. Por recoller un poquinho o que dicía Pilar, a ver, é importante tamén ter os datos, porque cando dicimos que hai un gran problema, por exemplo, de ocupación, estaba consultando agora, porque eu sei que é moi minoritario, o Ministerio do Interior di que o 0,05% das casas. 0,05%. Quero dicir, non é un problema que está afectando de forma mayoritaria o conxunto das vivendas do país. Digo porque incrementamos unha sensación de medo que non existe. Que non existe en xeral, María. Eu polo menos non a percibo en ninguén que eu coñeza. Eso é Isto é o que repite unha e outra vez machaconamente o Partido Popular, pero eu non coñezo a ninguén que lle ocuparan a vivenda. Ninguén... Yo sí. Sí? Moita xente, moita xente. Sí, de ocupar, de entrar por las buenas. Y tengo 2 personas muy cercanas que directamente no les pagan y llevan una de ellas 4 años y medio. Y no les pagan. Y ella sigue pagando la hipoteca, sigue pagando los gastos de la casa. Claramente todo. Injustísimo, por supuesto. Yo conozco dos. Bueno, pues forman parte de ese 0,05% que dio o Ministerio Interior ou o Ministerio Minte. No, esa cifra es para... o que aporta o goberno. Perdona, esa cifra es la del que ocupan violentamente y se instalan allí y la destrozan, además. Normalmente las destrozan. No, pero yo hablo también de la otra ocupación que se ve menos en los periódicos, pero que son unos dramas espantosos, familiares y personales, y no hay manera de desalojarlos. Pero, Pilar, a vivenda ocupada dentro dos registros... Non Roque Desnisto, veña, sí, pero seguimos. que, por rematar, a vivenda ocupada dentro dos registros non implica necesariamente violencia, e consideras unha vivenda ocupada cando está ocupada ilegalmente con impagos, con unha serie de impagos que se cuantifican. Quero dicir, isto non é un dato, 0,05%. Senón seguimos falando de que, pero vamos, a ocupación só sae cando a dereita quere falar de vivenda. A vivenda. Vale, sí, porque é vivenda, isto é vivenda. Eu creo que é o gran problema da legislatura e o que vai vir tamén, sobre todo porque estábamos a falar antes de quen aluga en España, non? Dicía Vito, quen aluga porque cada vez hai menos. Bueno, pois alugan as persoas mozas que están tratando de sacar adiante unha vida, as persoas que viven en cidades como Madrid ou Barcelona, onde
imposible comprar, porque é imposible acceder a unha entrada porque os pisos parten de €500.000 para arriba, é imposible comprar, imposible. Entón, e ademais hai que ter en conta que o aluguer é o primeiro acceso que tes a poder vivir é un aluguer. A vivenda comprada, por suposto, comprar a compra-venta é moi importante, pero é o segundo paso, digamos, non? Eres un privilexiado se xa te podes plantexar comprar, non? Entón, creo que o aluguer hai que protexelo. E falaba antes Casqueiro da construción de vivendas, tamén Vieito, eu creo que é moi importante, pero a construción de vivenda, e aquí coincido, creo que non é un problema, non é unha solución inmediata. E agora mesmo o mercado non pode agardar 6 ou 10 anos a que unha promoción este construída, porque agora mesmo está vendo uns problemas brutais. Estánse alquilando, eu coñezo moito a situación de Madrid, por motivos evidentes, estánse alugando habitacións por 600, 700 habitacións, por 800 euros, porque están no centro. Diz, bueno, pois marcha máis lonxe, vale. De 500 euros non baixa ninguna habitación. É un piso de 1.000, 1.200, 1.300 euros, pero é que en Santiago de Compostela, que eu son dali e teño amigas ali, pois están en 800, 900 euros, e claro, os salarios non teñen subido o mesmo ritmo que teñen subido os alugueres, non? Xa non falamos do precio de compra. Entón, creo que é o gran tema. Creo que por centralo no goberno no que acaba de facer, deberían, na miña opinión, ter falado primeiro con Sumar. Non tanto porque se foran a poñer de acordo, porque mellor non, pero polo menos como diferencias informar ao socio, non? Sí, para que o socio non diga públicamente eu acabo de enterarme polos xornais de que isto é así, non? Porque dá a sensación de que non é un goberno cohesionado. Sí, queda feo, sobre todo cando están presumindo do diálogo, non? Posterior, pois primeiro, previo, tampouco estaría mal. Teño que pasar por riba do seguinte tema que íamos falar, xa yo digo aos meus compañeiros porque quedan 10 minutos, quería afondar tamén no panorama exterior, no externo da detención de Nicolás Maduro en diante, porque están sendo días, semanas moi convulsas en todo o mundo. Estamos xa de camiño, Pilar, a unha nova orde internacional, estamos xa instalados nunha nova era. Vamos a ver, es la era Trump y está marcando todas las pautas de comportamiento. Él ha intervenido en Venezuela. No sabemos muy bien qué piensa hacer en el futuro, porque la primera sorpresa ha sido, bueno, primero cómo se llevó a Maduro esposado y a su mujer y está en una prisión. No parece que tenga intención de soltarlos. Y luego ha colocado a Delcy, que es, bueno, pues en este momento era su brazo derecho, ella y el hermano, los dos. Entonces, y además ella ayer ha dado un toque muy importante. Yo soy la presidenta encargada y el rehén, el otro es el rehén. Bueno, Corina, el primer día que, hombre, es la señora que ha ganado las elecciones por persona interpuesta, pero la votaron a ella, pues la primera palabra de Trump fue muy descalificatoria, por así decir, no tiene respaldo suficiente, en fin, fuera, y sin embargo la va a recibir este jueves, aparentemente para el respaldo. Es la única persona en este momento que tiene predicamento. Pero a mí lo que me parece preocupante en este momento, aparte de lo de Venezuela, que lo es, y además para España tiene unas connotaciones hasta sentimentales, ¿no? Aparte de políticas importantísimas, es Irán. Es Irán, es que Irán es, en este momento es que puede estabilizar el mundo. Primero, tiene armamento nuclear, segundo, tiene grupos terroristas que trabajan para ellos, tiene una población absolutamente sojuzgada, cerrada. Yo no entiendo cómo ha perdido a la izquierda, no digo la española, la izquierda internacional, la bandera de la libertad y sobre todo la libertad de la mujer, que en Irán, vamos, parece mentira, han sido los propios iraníes, la gente en la calle, los ciudadanos los que se han levantado sin ningún tipo de apoyo internacional. A mí eso me parece verdaderamente importantísimo. Luego tenemos Trump, que quiere Groenlandia, y que tenemos todo, ¿no? Quiere comprarlo, dice que no quieren, no la conquista, la compro. Claro, no sé, ¿habéis visto la serie Borgen vosotros? Sí. ¿Sabéis que hay una cuarta temporada dedicada exclusivamente a Groenlandia? Sí. Y que lo cuenta todo, lo de las tierras raras, lo de los chinos, lo de las ballenas, todo, de todo. Y claro, es que es la ruta del Ártico. Sí. Y dice, claro, con 54.000 habitantes, dice yo pongo en la mesa 1 millón a cada uno, dice que les da 100.000, pero eso les da 1 millón, anchas Castilla, esto se monta en otra vida, en otro sitio, y se queda con Groenlandia. O sea, es que el orden internacional no tiene nada que ver con los que llevamos viviendo, trabajando en política exterior hace 40 años. Mudou absolutamente. Sei que temos moito tema do que falar na política exterior, pero por comezar un pouquiño polo principio, non? Esta é a fin, Casqueiro, do chavismo ou é a cronificación dun réxime a cambio de petróleo, de terras raras? Lo ha dicho Pilar, lo que decía Trump.
no hay un nuevo orden. La gente dice, no, es el fin del orden internacional y un cambio a un nuevo orden. No, es el acatamiento del orden que él decida, según cómo se levante. Puede cambiar incluso dentro del mismo día de humor y de enemigo, puede meter a varios en el mismo saco, lo que él decida. De lo que él decida en Venezuela, para desconcierto incluso de la derecha internacional, que se ha quedado patidifusa cuando ha visto cómo de repente decide que no, que María Corina Machado no y que me quedo con Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro. Para eso has quitado a Maduro, con un desconcierto también de los familiares de las víctimas de los presos políticos que pensaban que ya que se había hecho todo esto saldrían inmediatamente a la calle, y vemos un goteo en el que no sabemos qué está pasando y nos dan cifras. Bueno, pues cada uno la que da la gana. Aquí en la guerra de cifras no sabemos si son 67 o 116, ni siquiera sabemos eso. Bueno, pues extiéndelo a todos los demás países, ¿no? Incluido, yo creo que es lo más grave de cara a nosotros, aunque lo de Irán sea para dramático, pero es el menosprecio que tiene hacia la Unión Europea en general. Y ahí yo creo que, por resumirlo mucho, porque tenemos poco tiempo, tenemos que tomar nota, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos una potencia, lo somos. En el gobierno hay varios dirigentes y ministros y el presidente que están subrayando esa idea y algunos se mofan. No, es que somos una potencia, la Unión Europea, no solo en cuanto económico y comercial, que es evidente, con un valor, con un nivel de poder adquisitivo que no tienen en otras zonas, sino de valores. Nosotros somos una contraposición a todo eso, ¿no? Y me quedo por ahora ahí y solo decirte, Pilar, con respecto a Borgen, que la hemos visto todos, que sería bueno que algunos políticos que no entienden los de las coaliciones del gobierno que vieran Borgen, porque en Borgen gobierna como primera ministra a veces el partido más minoritario del Parlamento, aliado con varias formaciones. Es verdad. Vieito, incerteza, supoño, a diferencia ante todo que ali esto, non había nin terroristas nin golpistas na serie. Podese ser minoritario, pero hay que tener una legitimidad moral, ¿no? No, pero voy a decir la última, es que después de las primeras series... Veña, que temos 4 minutiños, Una última, y solo es Groenlandia. Claro, perdémonos na serie. Es que solo Groenlandia. Bueno, eu por rematar, ser breve, vamos a ver. A experiencia que teñen os norteamericanos, donde tamén hai un consenso máis alá do presidente de turno, hai, pois, todas as axencias, sigue habendo grandes expertos que se manteñen ali, a experiencia que teñen de intervir en Irak, de intervir en Libia, de intervir no ano 78 con Carter en Irán, que eso de levar a Alibaba e deixar os 40 ladróns, pois, é dicir, non se poden, eso de morreu o can, acabouse a rabia, non? Entonces, o plan que ten agora Estados Unidos, e que o fixo público sobre todo Marco Rubio, é dicir, bueno, si lle deixáramos agora mesmo a María Corina Machado e a Edmundo González, unha vez extraído o señor Maduro, o país, hai que lembrarse que a xusticia, a policía, o exército, a cúpula de PDVSA, todos os funcionarios son chavistas. E claro que hai un proceso de transición, e o vai haber. Atoparon en Delcy a chavista máis permeable e que máis se pode prestar a facer unha suposta transición. Pero o que non podían facer é o que fixeron en outros países, que fixeron en Irak ou que fixeron en Libia. Aí aprenderon que ir ali, dar o golpe e tal, e irse non vale para nada. Hai que facer unha transición, evidentemente, e non nos esquezamos que o informe de Amnistía Internacional é tremendo, é que esta xente tivo 36.800 víctimas de tortura, 10.000 execucións extrajudiciales, desaparecidos, que se chaman desaparecidos, 18.000 presos políticos, e 8 millóns de exiliados. É un movimento migratorio de un país por causas políticas máis importante da historia de Sudamérica. Nunca na historia de Sudamérica 8 millóns por razóns políticas deixaron un país. Entonces, claro, é dicir, os norteamericanos decidiron entrar, pero evidentemente hai que facer unha transición. Si deixan a María Corina ali, en 2 meses desaparecen e voltan a decir, non, isto non valen para nada. Entonces están facendo pois a realpolitik. Vale, aí dá. Pois eu, a miña lectura, creo que difiere un poquiño. Eu creo que, a miña sensación, é que a Estados Unidos non lle importa, especialmente, polo menos non é o seu primeiro obxectivo, a democracia venezolana. Porque se o fora, non estaría agora falando con Delcy Rodríguez, que, por certo, Delcy Rodríguez é, ata o de agora era,
a ministra de Petróleo de Venezuela. E, ademais, non estou dicindo nada que lle sorprenda a ninguén porque Trump o di abertamente. Outro día dixo non sei cantas veces a palabra petróleo na súa comparecencia. non reparou. E o primeiro que fixo chegar ao país non é empezar a plantexar a transición política. E primeiro, descabezo a persoa que me está poñendo difícil a situación e agora que teño, digamos, de cara, que en eso sí que coincido con Vieito, Delcy Rodríguez é unha balsa de aceite agora mesmo, falo con ela para poder explotar os seus recursos naturais. E a partir de aí xa veremos, pero está claro que Estados Unidos tiña un interese comercial en Venezuela. É o que ten, o que acaba de facer e o que está demostrando. Xa veremos como evoluciona a situación do régimen, porque efectivamente coincido en que é moi grave o que ten feito o chavismo. Pero de aí a que Estados Unidos este especialmente preocupada por restaurar un réxime democrático en Venezuela, eu son moitísimo máis escéptica con Trump. Trump cree que o mundo é Wall Street e o que quere facer negocios con calquera país. En este caso, fixo pola forza, porque como dicía Casqueiro, pois a orde internacional xa non é o que era. Escepticismo e incerteza, con iso quedamos e con iso imos quedar, creo, coido, as vindeiras semanas. Moitísimas grazas aos 4 por estar hoxe connosco neste primeiro programa do ano 2026 e moitísimas grazas a todos vostedes porque sen vostedes este programa non existe. Xa saben, son María Cheda, isto é Conexión Galicia e vémonos todos os martes.